Vamos a analizar el método de von Mises. El método de von Mises es muy parecido al método de Newton-Raphson y dice la literatura lo siguiente: el método de Newton-Raphson puede ser problemático si se está en puntos alejados de las raíces y cercanos a puntos donde el valor de la primera derivada sea próximo a cero. Por ello, von Mises sugirió utilizar Newton-Raphson, sustituyendo el denominador f' de xy por f' de x0, es decir, obtener geométricamente las siguientes aproximaciones por medio de paralelas a la primera tangente. Aquí mostramos la fórmula de recurrencia, donde dice xy más 1 igual a xy menos f de xy entre f' de x0, el método de Newton-Raphson diría f' de xy. Es decir, la primera derivada se va actualizando iteración por iteración. En este caso del método de von Mises, el denominador, que es la primera derivada, se evalúa siempre en el valor inicial. Vamos a ver un problema en concreto y analizar el código de este método de programación que se llama von Mises, que nos permite calcular raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. Planteamos un problema de prueba. La función e a la menos x, observamos que existe una raíz entre 0 y 1. Ya tenemos un valor inicial, por ejemplo, x0 igual con 1. Nos vamos a nuestro compilador de Free Pascal. Abrimos el programa donde se encuentran alojados los procedimientos que resuelven las ecuaciones algebraicas y trascendentes. Abrimos dicho programa y nos vamos a analizar el código de von Mises. Miren, es exactamente el mismo código que el procedimiento de Newton, solo que hay una ligera variación. En la evaluación del modelo matemático, xr menos f de xr entre la derivada de f con respecto a la variable x0, o sea, se evalúa en x0. x0 siempre tiene un valor y ese denominador nunca va a variar porque se deriva en x0. Observen que x0 nunca se actualiza para este algoritmo de von. Bueno, el método de Newton-Raphson lo que tiene es entre derivada de f de xr. El método de von Mises tiene derivada de f evaluado en x0. O sea, la diferencia solo es un término. xr, que es iterativo para Newton-Raphson, x0, que es fijo para von Mises. Von Mises lo hizo para obtener geométricamente las aproximaciones por medio de paralelas siempre a la primer tangente. Vamos a probar nuestro programa de von Mises con la estructura repeat. Aquí tenemos el repeat. Todo es idéntico al método de Newton-Raphson, solo varía en el denominador donde se evalúa la derivada. Para von Mises se evalúa en x0, para Newton-Raphson se evalúa en xr porque está cambiando el valor en cada iteración, cosa que no sucede en von Mises. Escogemos la opción 8, von Mises, le damos un valor inicial y observamos que obtenemos la raíz, pero sí, fueron más iteraciones, alrededor de 13. Hacemos otra prueba. Le ponemos el valor de 0.2. Perdón, primero escribimos la opción. La opción es la número 8. Y le ponemos como valor inicial 0.2. Y nos da en 12 iteraciones. Entonces, esto es von Mises observando estructura repeat.
Nos salimos y ahora vamos a analizar el problema de von Mises utilizando la estructura mientras. Nos vamos, aquí ya tenemos tantos métodos como 8. Vean, von Mises es un método muy elemental, poco conocido y muy útil cuando tenemos problemas con la convergencia en Newton-Raphson. Entonces, miren, aquí tengo el algoritmo de Von. Siempre que utilizo el mientras necesito hacer una inicialización de la variable error, porque ya les he dicho que el mientras, la condición de lógica se analiza al inicio y sería catastrófico si yo no inicializo error. Lo inicializo con 1 para que sea un mayor valor que la tolerancia que se fija en 10 a la menos 10, en nuestro caso muy particular. Bueno, entonces aquí tenemos con el while la estructura de repetición y que es una estructura de control. Corremos el programa, le escogemos la opción número 8, que es el método de von Mises, un valor inicial de 1 y nos da la raíz de 0.567143 con una aproximación al error absoluto de 0 y una evaluación de la raíz en dicha función de 0. Le ponemos otro valor, la opción 8 otra vez y 0.98 como valor inicial y nos da la raíz en 12 iteraciones. Entonces, como ven ustedes, el método de von Mises es muy parecido al método de Newton-Raphson. Solo varía en la evaluación de la derivada. En el método de Newton-Raphson, la evaluación de la derivada se hace iteración por iteración. En el método de von Mises, la evaluación de la derivada siempre es fija, ya que se evalúa con respecto al valor inicial. Este es el poco conocido método de von Mises, que también nos sirve para calcular raíces de funciones algebraicas y trascendentes.